生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 17. El silencio que de repente cubrió toda el área era tan denso que podría haber sido cortado con un cuchillo o una de las muchas armas puntiagudas que todos llevaban consigo. Bueno, todos excepto el solitario y desarmado Spriggan con la sonrisa despreocupada, que acababa de amenazar al ejército de la raza posiblemente más fuerte del juego, y luego declaró algo que sonó extremadamente tonto y sin sentido cuando le preguntaron quién era. Un coro de risas e incluso algunos insultos respondieron a sus palabras, una vez pasado el shock, provenientes de todo el ejército de salamandras y excepto por dos jugadores solitarios, quienes se quedaron quietos mientras el resto de sus camaradas estallaban en risas. Oye, Kagemune. Sí, Carroza. ¿No es ese el mismo Spriggan que estaba con la chica Sylph ayer? Sí, creo que lo es. Oh, solo para asegurarme, terminó el otro salamandra antes de que, lentamente, ambos comenzaran a volar hacia atrás. Y ajajajaja. Ay, muy bien, muchacho, pero creo que cometiste un error, dijo finalmente el líder del grupo mientras miraba a Kirito con una sonrisa divertida. Mira, no estamos aquí para jugar a los superhéroes. Estamos en medio de algo serio. Oh, sí, ya lo sé. Y déjame decirte que lo encuentro bastante estúpido. Un silencio absoluto llenó el aire ante el tono aburrido del chico de cabello negro, incluso mientras suspiraba y negaba con la cabeza. Quiero decir, probablemente soy la persona menos indicada para hablar sobre tomarse los videojuegos demasiado en serio, pero recurrir a espías, tratos turbios y traiciones solo para fastidiar a dos grupos enteros de jugadores, la mayoría de los cuales ni siquiera saben sobre esto, solo para obtener ventaja sobre ellos. Más aún, literalmente venir a masacrarlos con casi 7 veces su número, cuando ni siquiera han intentado hacer nada contra ti. Mirándolos con decepción, el jugador de alguna manera hizo que más de una de las hadas de fuego se sintiera mal. ¿Ninguno de ustedes sabe el significado de llevar las cosas demasiado lejos? Perdón por interrumpirte, pero y parpadeando, el Spriggan se dio la vuelta para encarar a la alta mujer sílfide con ropa de estilo japonés, que lo miraba con incertidumbre. ¿Por qué nos ayudas? No es que nos importe, pero sí te das cuenta de que no se van a retractar con solo palabras, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Kirito y digamos que un amigo mío es de tu raza, así que no quiero que esto pase. Además, ya lo dije, soy un jugador que juega a ser héroe. Se dio la vuelta de nuevo y miró de nuevo la lucha aparentemente desesperada que tenía delante. ¿Y qué clase de héroe no salvaría a alguien necesitado de un grupo de matones? Oye, ahora te estás volviendo un poco demasiado arrogante, Spriggan, gruñó el hombre mientras de repente señalaba al chico de cabello negro con su espada violeta. El diseño único y su extraña punta le permitieron al jugador saber de inmediato que no era una espada común. Mira, ¿de verdad crees que puedes aparecer de la nada y entrometerte en cosas que no te conciernen por razones infantiles? Nosotros, los salamandras, no necesitamos explicar cómo hacemos las cosas aún. Hombre, este tipo no se callará, pensó el chico con cansancio mientras miraba su espada y el resto del ejército, consciente de los tensos Kai'Sith y Sylphs que estaban detrás de él y miraban directamente al hombre pelirrojo. En serio, no podría haber sido lo suficientemente maduro como para aceptar que yo tenía razón. Están llevando esto demasiado lejos. Y es por eso que tú, espera, siquiera estás escuchando. ¿Eh? Parpadeó el chico ante el repentino enfado en la voz del salamander, mirándolo una vez más. Oh, lo siento, te estabas demorando tanto que decidí ignorarte, ¿no puedes resumirlo en 20 palabras o menos? Un nuevo tipo de silencio acogió la alegre pregunta del muchacho. Un silencio lleno de incredulidad e indignación. Ese tipo yo es un idiota o tiene pelotas de acero, declaró Kai'Sith, un tipo bajo y rubio de piel oscura. Tal vez un poco de ambas cosas. Sabes que puedo escucharte, ¿verdad? Suspiró Kirito mientras resistía el impulso de darse un golpe en la frente.
Está bien, eso es todo. Gritó el líder de las salamandras con fastidio. Si tanto quieres que te aplasten, entonces sé mi invitado, Spriggan. Salamandras, carguen y acaben con todos. Pero déjenme a mí a los Spriggan. Dicho esto, levantó el borde plateado de su enorme espada con una mano, poniéndola cerca de su rostro. Caerá conociendo el filo de Gram. Y con eso, el ejército rojo cargó hacia adelante, gritando gritos de batalla mientras apuntaban sus armas hacia el grupo condenado. Tanto Sakuya como Alicia Rue se tensaron mientras sus manos disparaban hacia sus armas, a pesar de saber que no tenían ninguna posibilidad contra el general Eugene, el mejor jugador del juego, y su ejército, pero no estaban dispuestos a simplemente... Está bien, entonces nadie puede decir que no lo intenté. Y con otro suspiro, Kirito dio un paso adelante y, a los ojos de todos, cambió. La primera línea de salamandras apenas tuvo tiempo de parpadear, pensando que la razón por la que de repente vieron al Spriggan con músculos imponentes y un rostro en la oscuridad era una ilusión, antes de que el niño desapareciera de donde estaba parado con un boom sónico, dejando solo una huella de sus pies en el suelo y varios silps y kaitsips sorprendidos y tambaleantes. Entonces, Eugene parpadeó confundido mientras 12 de sus soldados salían volando en todas direcciones, sus armaduras se rompieron y sus armas se agrietaron, y de repente el Spriggan estaba allí, justo frente a él y con el puño hacia atrás, sus ojos se convirtieron en dos vacíos blancos de nada que miraban más allá de su alma incluso cuando el puñetazo que anunciaba la muerte para él llegó lentamente. ¡Iaña! Gritando con una mezcla de sorpresa, miedo y rabia, la espada demoníaca Gram avanzó, más rápido de lo que muchos expertos en la espada en el mundo real podrían lograr con una espada tan grande, cortando a través del cuerpo del jugador, sin resistencia. Su forma también pareció desaparecer de repente después del golpe, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. ¿Qué? No me digas que de alguna manera hizo una imagen residual de... Varios gritos más interrumpieron al general de sus aterrorizados pensamientos, su cabeza se giró hacia atrás para ver a más y más de sus subordinados volando repentinamente hacia atrás en todas direcciones mientras una mancha blanca y negra atravesaba el aire y los atravesaba, muchos convirtiéndose en llamas restantes antes de tocar el suelo. La parte más aterradora, sin embargo, fueron los varios cráteres que aparecieron en diferentes puntos del suelo a su alrededor cada segundo, lo que le hizo saber a la mente ya sobrecargada de Eugene que el chico en realidad estaba saltando a hipervelocidades para atacarlos, no volando. Con la boca abierta, los escoltas de ambos líderes de raza dejaron caer al suelo sus armas recién desenvainadas por el impacto. Las dos chicas en cuestión también estaban ocupadas mirando con asombro e incredulidad la imposibilidad que tenían ante sí, de ahí que ninguna de ellas notara las formas descendentes de dos salamandras que gritaban y que se habían alejado discretamente del grupo principal desde hacía un rato. Si los derrotamos, al menos esto habría significado algo. Gritó Kagemune mientras apuntaba hacia Sakuya y Alicia con una lanza de fuego recién invocada. Chariot pasó disparado junto a él y listo para empalar a ambas mujeres con su lanza. ¿Sí? Por la sala I. Yo lanzo decapitación. Gritó alegremente Estrella antes de cerrar sus alas y caer como un meteoro, con su enorme espada primero y haciendo exactamente lo que había anunciado con el pobre jugador, solo para hacer pucheros mientras abría sus alas nuevamente para no estrellarse. No es tan genial como cuando Kirito lo hace. Tranquila, todavía fuiste bastante genial, Estrella la consoló Yui mientras le daba palmaditas en la mejilla. ¿Qué? Comenzó Kagemune antes de congelarse al sentir una presencia familiar detrás de él, el borde de una katana acariciando la parte posterior de su armadura. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Leage sonrió mientras las alas de justicia zumbaban alegremente en sus manos. Oh, esto es tanta mierda, corte de la justicia. Terminó la rubia Silp antes de cortar al mago de batalla en dos y aterrizar al lado de Estrella con una sonrisa satisfecha, envainando una vez más su confiable espada antes de dirigirse al grupo una vez más sorprendido. Hola, Lady Sakuya. Vine tan pronto como pude, me alegro de que estés bien. Lelea Fai.
susurró la mujer de cabello verde oscuro, sorprendida, mirando por un momento al gnomo de aspecto feliz y al duende de la navegación en su hombro. Espera, ¿y te refieres a Yeri? Señalando temblorosamente a los ahora menos de 6 salamandras, Sakuya parecía incapaz de terminar apropiadamente su pregunta. ¿Y está contigo también? Sí, se podría decir que, murmuró torpemente la joven antes de volver su mirada a la batalla, Slaughter. Esto no tiene ningún sentido. Gritó Eugene cuando el último de sus hombres también fue derribado al suelo y se unió a las muchas llamas restantes que ahora cubrían toda el área. ¿Qué tipo de truco o hack estás usando? No lo sabía, sí. Susurró suavemente Kirito mientras aparecía detrás de él, su capa ondeando locamente al viento mientras miraba al general con los ojos muy abiertos y una mirada indiferente. No puedes hackear estos juegos. ¡Guau! Rugió el hombre pelirrojo mientras giraba sobre sí mismo, listo para decapitar al chico y no, a la anomalía que era el Spriggan detrás de él. Con una mirada casi aburrida, incluso cuando su cuerpo comenzó a caer nuevamente a merced de la gravedad, Kirito levantó su mano como para atraparlo y solo para sorprenderse cuando la espada atravesó su mano como si fuera un fantasma, dirigiéndose sin impedimentos hacia su cuello. Contempla el cambio etéreo antes de caer, bastardo. Gram se estrelló contra el cuello del chico en triunfo, enviándolo al suelo como un meteoro mientras Eugene sonreía, antes de que su cuerpo desapareciera en el mismo instante en que debería haberse estrellado contra la tierra, dejando al hombre boquiabierto cuando de repente sintió que alguien agarraba la mano con la que había estado usando su espada demoníaca, girándose hacia un lado para ver a Kirito mirando con una chispa de curiosidad hacia su legendaria espada, el impulso del Spriggan arrastrándolos casualmente a ambos hacia arriba. ¿Una espada fantasma? Vaya, eso es realmente genial. ¿Quién carajo eres tú? Gritó el hombre con absoluta desesperación y antes de sentir la mano vacía del chico estrellarse contra su pecho en forma de puño, un pequeño instante de locura que le hizo sentir como si todo a su alrededor se estuviera derrumbando y entonces él estaba en el suelo, su cuerpo dejando una larga cicatriz en la tierra antes de explotar en una llama restante. ¡Yups! Murmuró Kirito mientras aterrizaba, mirando con una gota de sudor como todavía sostenía la mano virtual cerrada del hombre y la Demonic Sword Gram. Creo que debería haberlo soltado antes de hacer eso. Dándose la vuelta con vergüenza para mirar al grupo de jugadores sorprendidos y a sus dos compañeros, el chico agitó tímidamente la enorme espada hacia ellos. ¿Alguien sabe qué debo hacer con esto? ¿Tú, cómo es que lo conservaste? Cuestionó Alicia con total incredulidad. Debería haber desaparecido junto con Eugene. ¿Y tal vez porque su mano todavía la sostiene? Se aventuró el jugador antes de que dicha mano se rompiera en polígonos, haciéndole soltar la espada con sorpresa mientras se empalaba en el suelo y bueno, lo fue. Quizás podrías devolvérsela la próxima vez que lo veas, ofreció Sakuya mientras miraba la segunda espada más fuerte del juego, su mente todavía tratando de procesar lo que había sucedido. Oh, está bien, respondió el Spriggan mientras las llamas restantes a su alrededor comenzaban a desaparecer. Me aseguraré de hacerlo pronto. Por cierto, ninguna de las salamandras allí iniciaría sesión o incluso saldría de sus casas durante los siguientes 2 días, incluso aquellos que tenían trabajos o algo que hacer en la vida real, pero eso es algo que a nadie realmente le importa. ¿En serio, Oyun, Kirito-kun? ¿No podrías haber sido un poco menos dramático? Reprendió Leafa mientras caminaba cerca del tímido chico. Traté de detenerlos con un argumento bien razonado, ¿sabes? Creo que fuiste increíble, papá. Gritó Yui mientras volaba hacia su hombro, con una gran sonrisa en su rostro. Oh. La próxima vez que te enfrentes a un ejército, puedo ayudarte también. Podría mantenerlos a todos en su lugar mientras los golpeas. Oye, Yui, no hables como si el andar golpeando gente fuera mi pasatiempo. Oye, Kirito, ¿puedo quedarme con esto hasta que tengas que devolverlo? Preguntó Estrella inocentemente mientras levantaba a Gram, moviendo la espada de 2 manos con quizás incluso más facilidad que Eugene. Es genial y brillante. No sé si eso esté bien, pero como tenemos prisa y no sabemos dónde está ese tipo, supongo, ¿sí? Eres el mejor, Kirito.
Estrella-san, no andes hablando como si esto fuera normal, por favor, y suspiró Leafa mientras negaba con la cabeza, aunque todavía había una suave sonrisa en su rostro. De repente, cuando las últimas llamas restantes desaparecieron, la realidad de lo que acababa de suceder pareció finalmente hundirse en el grupo de Silphs y Kite-Seeds, quienes de repente explotaron en vítores emocionados y felices mientras rodeaban al grupo, con interminables elogios y preguntas siendo disparadas hacia el Spriggan de aspecto incómodo mientras Estrella seguía sonriendo y Leafa intentaba calmar a todos. Está bien, todos, déjenlos respirar. Las palabras de Sakuya parecieron tener un efecto real sobre la pequeña multitud, que se abrió para permitir que sus sonrientes líderes caminaran hacia el trío de héroes, más un duendecillo. Tengo que decir que eso fue increíble, muchacho. Acabas de salvarnos no solo a nosotros, sino a todas nuestras razas de un golpe del que habríamos necesitado meses para recuperarnos. Ofreciendo su mano, la líder de los Silphs solo sonrió aún más al chico de la capa mientras la estrechaba. Si no fuera por tus palabras y la forma en que estás actuando, ¿estarías segura de que acabas de usar algún truco serio? Sí, bueno, créelo o no, no lo hice, comentó el Spriggan mientras miraba hacia un lado, soltando la mano de la mujer para rascarle la cabeza. Me di cuenta cuando me di cuenta de que estabas saltando como si no pudieras volar, dijo Alicia mirándolo con ojos interesados. Pero ¿y cómo eres capaz de hacer todo eso? Esa manera de moverte y esa fuerza. Era increíble. No, y no lo creerías si te lo dijera, optó por decir Kirito mientras suspiraba. Te he visto hacer todo eso varias veces y todavía no lo puedo creer, aceptó Leafa antes de poner una mano sobre el hombro del chico. Me alegro de que lo hagas por buenas razones. Sigue hablando de eso, y las palabras de Sakuya llamaron su atención y el pequeño grupo se giró para mirar al señor de las sílfides. ¿Qué decían sobre espías y traiciones? 10 minutos y un hechizo de espejo de luz de luna, cortesía de Alicia Rue. Después, Sigurd se había convertido en un paria y había sido desterrado del territorio de las sílfides por el resto de su vida. Una vez hecho esto, el jugador sonrió suavemente mientras miraba a su alrededor, sintiéndose bastante satisfecho después de un trabajo bien hecho. Y uno siempre podría argumentar que básicamente había masacrado y dejado cicatrices mentales a un grupo de hombres, para luego robarle la legendaria espada a su líder, pero viendo que no había hecho nada de eso a propósito y solo por una buena causa, podría ser perdonado por ello, probablemente. Bueno, eso fue todo, anunció felizmente Sakuya con una sonrisa satisfecha, mientras ella y el líder de los Kite-Seeds se volvían hacia el grupo una vez más. Una vez más, gracias a todos por esto. Sí, realmente nos salvaste el trasero, Kirito le sonrió a Alicia al chico de la capa, moviendo la cola con entusiasmo de un lado a otro. Si alguna vez quieres algo a cambio, simplemente pídelo. Bueno, tal vez no de inmediato. Aún necesitamos reunir fondos para prepararnos para nuestra incursión conjunta al árbol del mundo. De hecho, eso va a requerir una buena parte de ir y mucho tiempo para reunirlo, suspiró el líder de los Silphs mientras Kirito parpadeaba, antes de abrir su menú y comenzar a revisarlo, confundiendo a sus compañeros y algunos de los curiosos escoltas. Así que perdónanos si no podemos devolverte el favor también. Entonces, la sorprendida Sakuya tuvo que levantar rápidamente los brazos para atrapar una gran bolsa que le arrojaron, llena hasta el fondo con dinero, por el sonido de la misma. Pronto. ¿Eso será suficiente para ayudarte?, preguntó el chico de cabello negro mientras su hermana lo miraba boquiabierta. Los ojos de ambos líderes se abrieron de par en par antes de disparar hacia el Spriggan después de ver realmente la cantidad total en el menú de la sílfide. Realmente no necesito el dinero para nada, así que bien podría ayudar a alguien que sí lo necesita, darle un puñetazo a todo lo que se le cruzara en el camino mientras estaba atrapado en Sao había acabado siendo bastante positivo para él en más de un sentido, sobre todo teniendo en cuenta que el chico nunca gastaba dinero en nada, ya que no necesitaba pociones, armaduras ni nada. Lo más cercano a un gasto que había tenido fue cuando Argo le pidió ayuda para pagar esa casa de madera del piso 22 para todo el gremio, y aún así había pasado varios meses después de eso consiguiendo incluso más dinero.
El hecho de que hubiera continuado en Halo no le había importado realmente, ya que solo había entrado al juego para salvar a sus amigos, así que regalarlo todo no era realmente un problema. Estrella y Yui solo lo miraban felices, como conmovidas por su acción desinteresada, mientras Leafa todavía intentaba procesar que el jugador acababa de regalar una cantidad tan obscena de IR como si no fuera nada. Las alas de justicia tararearon algo que pudo haber sido una mezcla de maldición y conmoción, como si estuviera de acuerdo con eso. Y entonces, Kirito-kun de repente, el parpadeante Spriggan se encontró con ambos líderes de raza a sus lados, las mujeres parecían haberse teletransportado desde donde habían estado paradas un momento antes mientras lo miraban de una manera que le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Qué suele hacer un tipo fuerte y asombroso como tú por aquí? Nada más, comentó nervioso el chico, Leafa tratando de dejar de quedarse boquiabierta detrás de él mientras comenzaba a temblar ante el último acontecimiento. Las hermanas virtuales simplemente observaban con sincera sorpresa. No he estado aquí por mucho tiempo, así que, entonces no estás afiliado a nadie. ¿Has pensado en trabajar como mercenario para alguna raza en particular? Preguntó Alicia inocentemente mientras miraba al jugador con ojos sensuales. Los Spriggan son bastante famosos por esas cosas después de todo. ¿Qué dices sobre venir a trabajar para los Kite Seed? Quien dijo que el dinero y el poder no atraen a las mujeres era muy inocente y muy estúpido. Bueno, verás, ahora mismo estoy un poco ocupado. De hecho, Alicia, ¿no ves que ya está ayudando a las sílfides? Comentó alegremente Sakuya mientras se inclinaba un poco demasiado hacia el chico, colocando descaradamente uno de sus brazos entre sus pechos, que eran ligeramente más grandes que los de Sugu por error, haciendo que su rostro se sonrojara y que la mandíbula de Leafa cayera aún más. Por supuesto, estaríamos dispuestos a extenderte una invitación formal para que nos ayudes a tiempo completo. Cualquier amigo de Leafa es un buen amigo mío y todos los de Sylvanei, pero yo Oye, conseguirías un montón de cosas geniales si trabajaras para los Seed de Kite, ¿lo sabes? Ronroneó Alicia mientras colgaba de su otro brazo, mientras Estrella y Yui se preguntaban si sería posible que Leafa se quedara con la boca abierta aún más. Obtuvimos grandes recompensas, mucha de la mejor comida de Alfheim y hay muchas chicas gato lindas por ahí. Oye, Alicia, ¿no crees que estás yendo demasiado lejos? Sonrió la líder de las sílfides mientras se presionaba aún más contra el Spriggan. No tengo idea de lo que estás hablando, Sakuya-chan. Respondió alegremente la Kite Seed mientras su cola tocaba juguetonamente el brazo del chico de cabello negro, haciéndolo temblar. Solo le estoy explicando las cosas de manera simple y sencilla a nuestro buen amigo. Desde un punto de vista práctico, lo mejor que Kirito debería haber hecho en ese momento era arrojarlas a ambas y huir lo más rápido que pudiera. Lamentablemente, gracias a su posición actual, no podía hacer eso sin literalmente arrojarlas él mismo, y tanto tiempo rodeado de chicas mientras estaba en Sao le había enseñado lo suficiente para saber que no podía hacerle algo así a una mujer, especialmente con la fuerza del nivel de Saitama. Y lo cual era una especie de contradicción, viendo que todas las chicas a su alrededor eran bastante capaces y feroces cuando estaban en el campo de batalla, y sabían cómo cuidarse a sí mismas. Sin embargo, todavía disfrutaban cuando las trataba con respeto como mujeres. Argo una vez había intentado explicarle esto con una sonrisa, pero honestamente había perdido el sentido de la conversación después de 10 minutos y griega. Afortunadamente para la sobrecargada mente del chico de la capa, su salvación llegó en forma de alguien que tiró con fuerza de su capa, lo que hizo que ambos líderes de la raza chillaran de sorpresa cuando el Spriggan fue tirado hacia atrás y tuvieron que soltarse para no caer de cara al suelo. Sorprendido, Kirito pudo sentir un par de brazos cerrándose de manera bastante posesiva a su alrededor mientras Leafa descansaba alegremente su barbilla en su hombro, mirando a las mujeres mayores con una gran sonrisa que, si el chico hubiera podido verla, realmente lo habría tentado a correr como el infierno. Lo siento mucho, Lady Sakuya, Lady Alicia, pero verán, el tiempo de mi amigo ya está tomado. Lo estoy guiando a él y a su amiga Alne por razones importantes, por lo que realmente no está en posición de trabajar para nadie en este momento. ¿No es así, Kirito-kun?
quiero decir, sí, tiene toda la razón, de verdad lo siento. Asintió rápidamente el chico mientras se disculpaba, agradecido por la rapidez de reacción de su hermana menor y la cual no tendría tanto si pudiera ver su rostro. Tenemos que irnos ya, para ser honestos. Nos vemos en otro momento, espero que tengas suerte con tu incursión. Estrella, Yui, vámonos. Tan pronto como terminó esas palabras, y sin siquiera molestarse en pedirle a Leafa que lo soltara, Kirito saltó hacia atrás, girando en el aire para guiar su caída lo mejor que pudo hacia la masa de bosque más cercana, la rubia Silp todavía colgando de su espalda. Riendo todo el tiempo, Estrella los siguió rápidamente mientras se despedía de los líderes y sus escoltas, Gram ahora colgando de su espalda mientras Yui parecía estar pensando profundamente mientras se rascaba la barbilla. Hubo algunos segundos de silencio después de que el gnomo desapareció de la vista, durante los cuales ambas mujeres siguieron mirando en silencio hacia donde el escandaloso chico Spriggan había desaparecido, sus mentes aún reproducían la mirada que Leafa les había dado. Ambos eran más que capaces de identificar la mirada de una chica que protegía posesivamente algo que no estaba dispuesta a dejar ir. Vaya, Leafa, no sabía que ya eras tan madura, pensó Sakuya mientras sonreía ampliamente. Esto ciertamente parece que va a ser bastante interesante, eran los pensamientos juguetones de Alicia Rue, su mirada felina seguía mirando hacia los árboles. Todavía con pensamientos un poco inquietantes en mente, ambos líderes procedieron rápidamente a formalizar la alianza entre sus razas y un rato después, Kirito sudó una gota mientras miraba la figura gruñona de su hermana pequeña, la niña se negaba a mirarlo mientras seguía caminando hacia adelante con los brazos cruzados. Leafa, vamos, ¿estás enojada conmigo? Por supuesto que no, Oni-chan respondió la sílfide con un tono gélido. ¿Por qué pensarías eso? Está bien, tú es por lo que pasó allí. Al ver que el ceño fruncido de Leafa se profundizaba a medida que caminaba más rápido, con sus alas todavía recargándose, el chico solo pudo sudar una gota más. Juro que no fue mi culpa. No hice nada para que reaccionaran así, eso. ¿Te refieres a, además de impresionarlos al darles una paliza heroica a los idiotas que estaban a punto de asesinarlos y también robar la legendaria espada de su líder? Por última vez, no fue mi culpa. Y yo no lo robé. Simplemente dejaremos que Estrella se encargue de ello hasta que podamos devolvérselo a ese tal Eugene. Oh, sí, porque ella es la mejor persona para encargarse de algo súper importante. No digas eso. Solo la conoces desde hace 2 días, pero, de hecho, es una persona mucho más confiable de lo que parece. Oye, Yuine, mira. Gritó la chica gnomo en algún lugar detrás de ellos, antes de que el sonido de los monstruos gritando y luego los polígonos explotando resonara en el aire. La espada fantasma manda. En realidad, creo que esa habilidad se llama cambio etéreo, Estrella, y ella es una persona mucho más confiable de lo que aparenta, agregó Spriggan cuando vio la mirada de Decias en el rostro de su hermana menor. Pero en realidad, no era mi intención que las cosas terminaran así. Mirando a un lado con vergüenza, el jugador se rascó la mejilla torpemente. Después de todo, si hay algo que realmente aprendí de Sao fue a respetar a las mujeres. ¿Ah, sí? ¿En serio? Parece que has tenido mucha interacción con chicas, entonces, murmuró Leafa mientras sentía que sus ojos temblaban. Bueno, ya que la mayoría de los miembros de mi gremio eran mujeres, habría supuesto que esa parte era obvia, continuó Kirito, ignorante de la confusión interna de la chica o de cómo su katana zumbaba y sugería que la usara para pincharle los ojos. Por otra parte, dado que estuve con Asuna casi desde el principio, se podría decir que es algo que tuve que aprender paso a paso y la mención de la chica en coma de la que sospechaba que su hermano podía estar enamorado fue suficiente para que la ira de la rubia Silp se evaporara y fuera reemplazada por preocupación. Después de todo, ya eran muy cercanos a Alne y, como las alas de justicia le recordaban tan amablemente, ella todavía no había hecho nada para acercarse a él, o incluso para hacerle notar sus propios sentimientos. Tal vez realmente no tenía una oportunidad con esto.
Con esos pensamientos deprimentes llenándola, la niña estaba bastante feliz cuando vio un pequeño pueblo frente a ellos, señalándolo rápidamente antes de correr hacia él. Mira, una aldea neutral. Descansemos un poco y quizás desconectemos para comer algo. ¿Eh? Espera, Suileafa. Mientras la perseguía, el jugador se dio cuenta vagamente de que Estrella y Yui gritaban algo detrás de ellas antes de llegar al lado de su confundida hermana en el centro de la pequeña aldea. ¿Por qué corriste así? No es como si la aldea fuera a ir más allá y... Algo anda mal, susurró la sílfide con el ceño fruncido, haciendo que Kirito parpadeara mientras miraba alrededor de la aldea extrañamente vacía. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Eh? Mientras recorría con la mirada el área, el jugador se dio cuenta de que no parecía haber ni siquiera NPC en el extraño asentamiento. ¿Por qué sería todo NP? Kirito Oro. Ohaya. Papá. Lea-san. Al darse la vuelta al escuchar los gritos de las hermanas virtuales, los hermanos llegaron a tiempo de verlas dejar de jadear cerca de ellos. Yui levantó una pequeña mano, justo cuando las enormes fauces del pueblo se cerraron a su alrededor. Estaba a punto de decir que no hay ninguna aldea en el mapa de esta zona, comentó débilmente el duendecillo mientras todo a su alrededor se oscurecía y el gusano gigante disfrazado se hundía en las profundidades de la tierra. Después de un segundo no quedó rastro alguno del pueblo. En el mundo real, en una biblioteca, Isawa Shiori parpadeó y levantó la vista de la computadora que estaba usando. ¿Pasa algo malo, Argo-san? Preguntó preocupada Saori mientras miraba a su amiga con preocupación. Nada Saa-chan, y es solo que, por un instante, podría haber jurado que escuché a Kibo maldiciendo a lo lejos. Encogiéndose de hombros, la ex usuaria de garras siguió trabajando en lo que fuera que estaba haciendo, con una sonrisa burlona en su rostro. Está bien y está hecho. ¿Estás segura de que deberíamos hacer esto? Había un claro indicio de nerviosismo en la voz de la ex usuaria de Lanza, sus ojos recorriendo la biblioteca pública como si temiera que alguien fuera a salir y arrestarla o algo así. Esto es algo serio, Arguine. ¿Te preocupas demasiado cuando no tienes una lanza en tus manos? Saa-chan, respondió Shiori mientras lanzaba una mirada hacia el disco duro portátil que había conectado a la PC. Queríamos hacer algo para intentar ayudar también a los demás, ¿recuerdas? Y si no podemos ir directamente a ayudar a Kibo a rescatar a A-chan y al resto, al menos podemos joder un poco a ese bastardo de Sugou. Dicho esto, la corredora de información dejó que otra sonrisa apareciera en su rostro mientras presionaba la tecla introducción, mirando cómo el programa comenzaba a cargarse. Puede que no sea experta en ordenadores y cosas así, pero eso no era un problema cuando tenías contactos. Es decir, ágil, de quien sentía que le debía uno por haber ido a advertir a Kirito primero en lugar de a ella. Él le había proporcionado el programa y la dirección de correo electrónico, Lisbeth le había proporcionado el disco duro, Filia la ubicación de la vieja biblioteca con los ordenadores algo anticuados y sílica, bueno, ella le había ofrecido apoyo moral. Más o menos. Para ser sincera, todavía estaba un poco fuera de sí por su encuentro con la hermana pequeña de Kirito, pero bueno, en cierto sentido, todos habían colaborado para esto. Con una sonrisa perfectamente inocente, Shiori se levantó y salió de la biblioteca seguida por una vacilante Saori, sus amigos las esperaban afuera. Todavía tendrían que pasar 3 horas para que alguien en la biblioteca se diera cuenta de que alguien había olvidado un disco duro conectado a una de las computadoras. Para entonces, Sugou Nobuyuki todavía estaría demasiado ocupado gritando condenación contra el virus que de alguna manera había sido enviado a su correo electrónico personal, arruinando no solo todos sus archivos importantes sino también su propia PC. En general, las chicas de la Asociación Héroes Unidos pueden considerarse satisfechas. En las profundidades de la hermosa y mágica tierra de Alfheim, existe un enorme páramo helado, atrapado para siempre en una luz sombría y castigado con vientos helados. Hogar de poderosas bestias mortales conocidas como dioses malvados, esta enorme mazmorra que es tan grande como la meseta Alne de arriba tiene muchos nombres, pero solo hay uno, en el idioma antiguo, que se reconoce como el verdadero. Jotunheim. El reino helado de los gigantes.
Y en un tono menos siniestro y más de videojuego, este lugar era algo que los jugadores de los viejos Morg podían comparar con una expansión. Un lugar peligroso con muchos secretos y misiones extremadamente difíciles. Los dioses malvados que lo deambulaban otorgaban recompensas igualmente raras, pero necesitaban incursiones enteras y bien preparadas para tener siquiera una esperanza de ser eliminados, especialmente cuando se tenía en cuenta que uno no podía volar aquí, dada la falta de luz de luna o luz solar. La iluminación artificial y oscura del área provenía de algún lugar. Quizás de las raíces colgantes de Yggdrasil que colgaban sobre el gran vacío en su centro, pero nadie estaba muy seguro de si eso tenía algún sentido. De vuelta a la pista, fue a través de esta terrible tierra de hielo y nieve que se pudo ver como un imponente monstruo de 4 brazos y 6 ojos, un dios malvado de tipo humanoide, levantó sus enormes espadas, blandiéndolas hacia abajo para aplastar a su nuevo presa Iván. Y esa es otra más. Suspiró Kirito mientras bajaba el puño, sin molestarse siquiera en ver cómo la enorme abominación volaba como un muñeco de trapo por el aire durante varios kilómetros, muriendo a mitad de su vuelo. En serio, estas cosas están empezando a volverse molestas. ¿Y cuánto tiempo hemos estado aquí de nuevo? Un poco más de 1 hora, murmuró Leafa con amargura mientras se abrazaba a sí misma. Estrella y Yui hacían lo mismo, aunque entre ellas, detrás de ellas mientras seguían avanzando por la enorme mazmorra del campo. Maldita sea, ya se está haciendo tarde. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí y cerrar sesión rápido. Lo siento mucho, todos. Usaría mis poderes para que todos saliéramos más rápido, pero hay varios grupos de jugadores por aquí y temo que si nos vieran volar sin ayuda en una zona prohibida para volar, todos nuestros esfuerzos podrían ser en vano. No sé si eso es más molesto que el resfriado, o el hecho de que Leafa-chan no sepa cómo salir de aquí. Lo sé. Gritó la rubia Silp antes de bajar la cara. Al menos sé que hay salidas a las mazmorras en los 4 puntos cardinales de la meseta de Alne, pero no tengo idea de dónde estamos exactamente con respecto a eso, ya que esa cosa nos dejó aquí al azar y me alegro de haber podido golpearlo antes de que desapareciera, aceptó el Spriggan antes de suspirar mientras miraba a su alrededor. Por supuesto, siempre podía correr al azar hasta que encontrara una salida, pero no podía hacerlo sin correr el riesgo de perder a una de las chicas o de que se perdieran aún más, por lo que rápidamente descartaron esa idea. Tampoco ayudó que, al saltar, lo único que había visto era nieve interminable y las paredes heladas de la caverna que parecían idénticas en todas las direcciones. Es en momentos como este cuando desearía poder golpearnos para abrirnos paso hasta la superficie directamente. Oni-chan, no pienses en cosas destructivas ahora, y regañó Leafa mientras, por 10ª vez, ignoraba las sugerencias de Justicia de abrazar al chico con la excusa de tener frío. Si hicieras eso, entonces todo nuestro esfuerzo por permanecer sin ser detectados para salvar a tus amigos habría sido en vano. Y un grito repentino y extraño interrumpió las palabras de la sílfide, atrayendo la atención del grupo mientras se giraban hacia la fuente y caminaban sobre una pequeña elevación de nieve, solo para ser recibidos por una vista bastante inusual. Había otro de esos monstruos humanoides de los dioses malvados que atacaba, aunque no a ellos, sino a otra bestia grande, aunque notablemente más pequeña, que parecía una extraña combinación de una medusa y un elefante. Ante los ojos sorprendidos del grupo, la medusa elefante apenas podía hacer nada para protegerse de los golpes de las espadas del gigante, que parecía disfrutar de algún tipo de oscuro placer al atacar a la bestia más pequeña. Bueno, esta es la primera vez, declaró Kirito mientras cruzaba los brazos e inclinaba la cabeza hacia un lado, sin notar la mirada preocupada que crecía en el rostro de Leafa. Por lo general, los monstruos intentan matarme a mí o a mis amigos, no entre ellos. Supongo que podemos considerarnos afortunados y simplemente seguir adelante. Oni-chan, ayúdalo. Suplicó la rubia Silp mientras agarraba el hombro del chico, sorprendiéndolo. ¿Qué? El pequeño, el que parece un elefante. Tienes que ayudarlo. ¿No lo ves? Como para demostrar su punto, Leafa apuntó las alas de Justicia hacia la batalla con una mirada triste y preocupada. Ese grande está tratando de intimidarlo hasta matarlo. Tras mirar a su hermana pequeña con cara de pocos amigos, el jugador frunció el ceño y volvió a mirar la escena.
Ciertamente, una vez que uno deja de pensar como un simple jugador de un videojuego y trata de pensar como un verdadero habitante de ese mundo de hadas y magia, realmente parece algo horrible e injusto. La bestia más pequeña no tenía forma de defenderse de su oponente más grande, y estaba más que claro que no había comenzado la pelea. Sin embargo, el monstruo humanoide parecía disfrutar cortando sus tentáculos, sus 6 ojos verde-negros reflejaban solo dolor e impotencia. Como quien pide ayuda a pesar de saber que nadie responderá a su grito y con una repentina ráfaga de aire, ambos dioses malvados parpadearon a tiempo para ver una mancha en blanco y negro dispararse sobre ellos y golpear al humanoide en la cabeza, convirtiéndolo a él y a la parte superior de su cuerpo en sangre virtual antes de explotar en polígonos. Suspirando mientras miraba su puño después de aterrizar, Kirito se preguntó si tal vez no estaba dejando que esta cosa del héroe se le subiera demasiado a la cabeza, especialmente cuando esencialmente había salvado a una mafia asesina que probablemente intentaría matarlos ahora que su enemigo estaba muerto, pero escuchar los gritos felices de Leafa y los vítores de las hermanas virtuales le hizo sentir que había valido la pena. Estaba a punto de darse la vuelta para salir del camino cuando una mancha rubia se estrelló contra él. Leafa lo abrazó con todas sus fuerzas y una enorme sonrisa, su rostro tan cerca que hizo que su corazón diera un vuelco. Fue mucho más difícil recordarse que ella era su hermana pequeña, adoptiva, cuando miró su avatar Oni-chan, eres el mejor. Dijo efusivamente la sílfide, ignorante de los tumultuosos pensamientos de su hermano, mientras Estrella y Yui corrían hacia ellos, esta última volviendo a su forma de duendecillo para no tener que caminar. Salvaste a esa pobre cosa, como un verdadero héroe. N no fue nada, en realidad hizo un gesto con la mano para quitarle el aliento al Spriggan mientras miraba hacia un lado, y técnicamente era cierto, ya que no había hecho ningún esfuerzo para derrotar a la cosa, y parpadeó al ver una gran trompa parecida a la de un elefante frente a su cara, oliéndolo a él y a la chica. ¿Un ¿Eh? Levantando la cabeza, Leafa también pareció sorprendida al ver cómo la extraña bestia seguía pasando su trompa sobre ellas, luego sobre las curiosas y atemorizadas Estrella y Yui, antes de usar su extraña nariz para señalar la parte trasera de su cuerpo parecido a una medusa, sus ojos verde-negros mirándolas con un brillo extraño. Papá, Leafa-san, creo que quiere llevarnos como agradecimiento por salvarlo. ¿Sí? Eres un salvavidas, señor Medusa Elefante. Gritó Estrella mientras abrazaba la trompa, que la bestia utilizó rápidamente para ponerla sobre su espalda. ¡Guau, eso fue genial! No es genial, Oni-chan, comentó emocionada la sílfide mientras se giraba para mirar al Spriggan. Quizás sepa una forma de salir de ahí. Las palabras de la chica murieron en su garganta cuando, finalmente, pareció darse cuenta de la posición en la que estaba y cuán cerca estaba de un Kirito que sonreía torpemente, aunque cualquier reacción que iba a dar fue cortada a favor de un chillido cuando la extraña criatura levantó su cuerpo de cara roja y la puso sobre su espalda también. Sacudiendo la cabeza antes de mostrarse inexpresivo, el jugador pareció reflexionar sobre la situación por un momento. Entonces, vamos a confiar en una especie de medusa elefante para que nos saque del reino helado que se encuentra bajo la tierra mágica de las hadas y encogiéndose de hombros, el chico de la capa saltó sobre la espalda de la criatura y se unió a sus emocionados / incómodos compañeros. La bestia comenzó a moverse a un ritmo decente tan pronto como todos estuvieron a bordo. Parece legítimo. Probablemente no pueda ser más extraño que esto y 20 minutos después, Kirito estaba de pie épicamente sobre la cabeza del recién bautizado Tonki, con los brazos cruzados mientras la medusa elefante ahora más grande se elevaba por los cielos de Jotunheim con sus alas en forma de aletas, la capa del niño ondeando épicamente con el viento. Estoy parado sobre una medusa elefante voladora que puede disparar electricidad sobre el corazón de un páramo helado. Frunciendo el ceño, el jugador miró preocupado hacia un lado. Es preocupante que sienta que esto es algo absolutamente normal. Tal vez sí, pero me alegro de que hayas ayudado a Tonki de nuevo, Oni-chan murmuró tímidamente Leafa mientras acariciaba la espalda de la criatura. Un rubor se notaba en sus mejillas mientras miraba la enorme caverna que era el reino helado. Fue muy amable de tu parte. Oye, yo solo hice lo que cualquier persona con un poco de dignidad hubiera hecho.
respondió el Spriggan mientras miraba con asombro como Estrella y Luis seguían señalando todo lo que podían ver desde allí. Quiero decir, este tipo se molestó en llevarnos hasta ese vacío gigante en el centro después de que le salvamos la vida, de ninguna manera iba a dejar que esos tipos lo mataran porque había dejado de moverse para digievolucionar. Jeje. Pero la expresión de los rostros de esos chicos era bastante divertida. Añadió Estrella mientras caminaba cerca de los hermanos, sonriendo ampliamente. Estoy segura de que seguirán conmocionados durante bastante tiempo. Sí, se asustaron tanto de papá que el último incluso saltó a ese gran vacío él solo, recordó Yui mientras el grupo lanzaba una mirada dubitativa hacia el agujero negro que estaba directamente debajo de las raíces del árbol del mundo. Tal vez debería haber dejado que lo golpearan, sí, solo espero que puedan entender que no lo hice con malas intenciones, suspiró Kirito mientras miraba hacia adelante una vez más. Solo estaba tratando de ayudar, ¿eh? ¿Qué diablos es eso? Las confusas palabras del chico fueron suficientes para atraer la atención de las chicas nuevamente hacia el frente, jadeando escapando de sus bocas al ver a qué se refería. Justo debajo del centro de Yggdrasil, oculta por sus raíces, había una enorme fortaleza hecha de hielo puro, que parecía una especie de pirámide invertida. Su diseño extraño y siniestro la identificaba claramente como una mazmorra, y una de alto nivel por su aspecto. Pero lo que realmente atrajo la mirada de todos fue el suave brillo del oro en la cámara superior de la pirámide, el nivel inferior dada su posición. Allí, erguida gloriosamente como la única cosa con color en toda la tierra de nieve y hielo, había una espada. Imponente y hermosa, su borde dorado parecía inspirar un sentimiento de asombro y gloria, su presencia majestuosa parecía implicar una promesa de victoria para cualquiera que la empuñara. Sin embargo, simplemente permaneció allí, con la espada sagrada empalada en ese pedestal de hielo como si vigilara la vasta tierra de Jotunheim, esperando el día en que alguien digno de ella viniera a reclamarla. Hermoso, susurró suavemente el Spriggan, lo que todos estaban pensando, incluso mientras Tonki volaba más cerca de la extraña fortaleza de hielo. No puedo creerlo, esa es la espada más fuerte de Halo. La espada sagrada Excalibur, murmuró Leafa con absoluto asombro, incluso cuando su montura voló cerca de lo que parecía una entrada en el punto más bajo / más alto de la mazmorra, revelando una puerta que conducía a su interior, custodiada por un gigante de aspecto mortal. Nadie la había encontrado desde que salió el juego, muchos pensaron que era solo un rumor, bueno y parece que eso es muy real, susurró Estrella mientras ponía una mano sobre la empuñadura de Gram, la espada demoníaca casi había resonado con su superior sagrada en el momento en que pasaron muy cerca. Pero y tenemos que apresurarnos y salvar a Asuna, Keita y el resto y tienes razón, pero, ¿qué te parece si volvemos a buscarlo más tarde? Preguntó Kirito mientras Tonki aparentemente entendía y comenzaba a volar, su pregunta aparentemente estaba dirigida a su hermana. Puedo ir a ayudarte a recuperarlo otro día después de que salvemos a los demás, si quieres. Oni-chan sonriendo suavemente mientras agarraba la empuñadura de las alas de justicia, asegurándole a la espada zumbante que no tenía intenciones de reemplazarla, la Silk rubia solo le ofreció una pequeña risa. Solo si realmente lo deseas, One Punch Hammer. Con el rostro fruncido en una expresión pensativa ante el apodo irónico pero preciso, el Spriggan simplemente se encogió de hombros mientras Yui señalaba hacia lo que parecía una enorme estalactita de roca que también estaba escondida debajo de las raíces, lo que parecían escaleras que subían hacia arriba en su interior. Detrás de ellos, en el nivel más profundo de la fortaleza de Tremaine, Excalibur brilló intensamente por un instante, antes de volver a dormir. Aún no era el momento, pero pronto llegaría, el día en que el verdadero maestro lo manejara nuevamente por el bien de los inocentes. 11 de noviembre de 2024. Hospital de Tokorozawa, 12:10 y moviéndose inquieta en el lugar, Sugua reprimió otro bostezo a favor de mirar hacia la figura silenciosa de su hermano mientras caminaban por los pasillos blancos del edificio.
Anoche, cuando finalmente habían llegado a Alne gracias al pasaje secreto que habían descubierto, ya era bastante tarde en la noche, por lo que se habían visto obligados a buscar una posada, después de tomarse unos momentos para apreciar la belleza nocturna de la capital de Alfheim, y dar por terminada la noche, despidiéndose de Estrella y Yui antes de salir de sus habitaciones, compartiendo una comida silenciosa pero contenta y turnándose para bañarse antes de irse finalmente. El joven Kendoka había notado que Kazuto estaba de muy buen humor, y ese todavía parecía ser el caso esa mañana. Por supuesto, dado que estaban literalmente a un paso de salvar a sus amigos, era normal que se sintiera así. De hecho, ella estaba segura de que le pediría que volviera a iniciar sesión, o tal vez que lo hiciera solo, en el momento en que despertaran. Para su sorpresa, él parecía bastante relajado y sin prisa esa mañana. Incluso se había tomado el tiempo de llamar a sus amigos y contarles cómo habían ido las cosas, llegando incluso a estallar en carcajadas en algún momento, lo que la había desconcertado mucho. Cuando ella le había preguntado al respecto, él solo había dicho que sus amigos le habían hecho una broma a Sugou Nobuyuki y que lo más probable es que el tipo estuviera gritando en ese momento. Después de terminar de desayunar, ella estaba segura de que él le diría que era hora de volver a Aloy, pero, una vez más, se sorprendió cuando él le preguntó si quería ir al hospital con él. Después de varios momentos de debate interno, ella aceptó. Y por eso ahora estaban allí, rumbo a ver a los amigos de Kazuto. No había dicho exactamente por qué quería visitarlos nuevamente cuando supuestamente estaban a punto de liberarlos, pero Sugu había decidido ir con él de todos modos, porque una pequeña y egoísta parte de ella quería saber algo. Ya estamos aquí, murmuró suavemente el jugador mientras abría la puerta de una habitación. Su hermana pequeña lo siguió, sin necesidad de adivinar realmente quién era la habitación que estaban visitando primero. Sus sospechas se confirmaron en el momento en que entró en la habitación, sus ojos inmediatamente se dirigieron hacia la cama del hospital y la forma durmiente en ella, haciendo que los ojos de la Kendoka se abrieran mientras se obligaban a jadear por la sorpresa. A pesar de tener ese nervejear en la cabeza y su piel de un color un poco enfermizo por los 2 años en coma, Yuki Asuna era, sin duda, hermosa. Su largo cabello castaño solo parecía acentuar aún más su lindo rostro, y casi parecía la princesa de un cuento de hadas, esperando a que un príncipe la despertara. Ante ese pensamiento, los ojos de Sugua se dispararon hacia Kazuto, una parte de su corazón se sintió oscuramente apretada cuando vio la sonrisa suave y cariñosa que él le estaba dando a la figura boca abajo de la chica. Antes no estaba segura, pero ahora sí lo estaba. Aunque no se diera cuenta, su hermano adoptivo se preocupaba por la niña en coma más que un simple amigo. Ella podía decirlo porque su expresión era la misma que siempre veía en el espejo cuando pensaba en él. Y ella fue la única a la que le conté nuestra promesa, ¿sabes? ¿Eh? Murmuró la chica preocupada, saliendo de su aturdimiento para mirar hacia Kazuto confundida. En aquel entonces, quiero decir. Cuando Sao estaba empezando y yo todavía me sentía muy perdido y fuera de lugar por mis poderes, un día, cuando decidí probar si aún podía abrirme paso a través de la primera mazmorra, la conocí. Estaba luchando como loca y casi parecía tener deseos de morir, como si pensara que salir mientras luchaba significaría algo, ¿qué? Jadeó Sugua en estado de shock, dirigiendo su mirada hacia la chica silenciosa que estaba en la cama. ¿Cómo pudo siquiera pensar eso y? No sabía cuánto sufriría su familia si ella muriera y... Hundirse en la desesperación puede hacer que alguien haga cosas locas, ¿sabes? Recuerdo haber detenido a un tipo que intentaba saltar del maldito castillo flotante en ese entonces también, suspirando y sacudiendo la cabeza ante el recuerdo, el jugador no pareció notar la expresión de ojos abiertos de su hermana menor ante esas palabras. Entonces, hice lo que Saitama haría. La salvé cuando se desplomó y luego la saqué de la mazmorra. ¿Y entonces qué? Preguntó la Kendoka con interés, ya que su hermano no había especificado antes los detalles de su encuentro con la chica en coma. Se despertó en mis brazos y luego me dio una bofetada. Ante la expresión incrédula en el rostro de Sugua, el chico solo pudo soltar una risita incómoda. En su defensa, ella pareció reaccionar por instinto.
Ella era mucho más oscura y deprimida en ese entonces, pero bueno, el punto es que, 2 días después, cuando nos dirigíamos a la primera pelea contra el jefe, se derrumbó, en cierto sentido. Comenzó a culparse a sí misma por haber quedado atrapada allí, pensando que era una idiota por eso y más cosas, parecía estar a punto de caer en otra espiral de depresión absoluta. ¿Y hiciste otra cosa que Saitama volvería a hacer?, preguntó con curiosidad su hermana mientras se acercaba a él. No. Solo le dije que dejara de preocuparse tanto, que tenía que salir de ese mundo, y volvió la mirada hacia ella mientras decía eso. Sugua sintió que su corazón se saltaba un latido ante la sonrisa que ahora le dirigía y porque le prometí a mi hermana pequeña que iríamos a comer helado juntos. Oni-chan, susurró el Kendoka mientras intentaba contener la abrumadora necesidad de abrazarlo, incluso mientras el chico continuaba con su relato. Después de que el primer jefe fue derrotado y las cosas se volvieron locas porque yo había sido expuesto, ella, bueno, supongo que podría decir que comenzó a seguirme por todos lados. Riendo, Kazuto se rascó la nuca al recordarlo, mientras su hermana adoptiva volvía a mirar hacia la dormida Asuna. Recuerdo que al principio me sorprendió y me molestó un poco. Ella comenzó a cambiar muy rápido después de eso y parecía realmente decidida a volverse más fuerte. Ella, se convirtió en la primera amiga real que he tenido. Bajando la mirada, el chico de cabello negro se hundió una vez más en recuerdos lejanos. Después de que arruiné las cosas con mamá y papá, contigo, me di cuenta de lo idiota que había sido ese día, cuando nos sentamos juntos a reír después de terminar de ver El hombre más fuerte, y justo cuando estábamos empezando a arreglar las cosas, sucedió Sao. Mirando de nuevo a su hermana con tristeza, el jugador parecía estar luchando por mantener la calma mientras hablaba. Y ella me ayudó a ver cuánto me había estado perdiendo al aislarme de los demás. Me ayudó a ver las cosas desde perspectivas completamente nuevas y estoy segura de que nunca habría conseguido todos nuestros amigos si no fuera por ella, y así como recordar nuestra promesa me dio la fuerza para seguir adelante día a día. Ella me dio la esperanza de que las cosas siempre mejorarían mientras siguiéramos intentándolo. Es por eso y... Las palabras de Kazuto murieron en su garganta cuando sintió el suave cuerpo de su hermana abrazándolo, el rostro de Sugua descansando contra su hombro mientras lo abrazaba tiernamente. Está bien, Oni-chan. La ayudaremos, y a tus otros amigos también. Todo estará bien. Sí, lo sé. Cerrando los ojos y devolviéndole el abrazo, el gamer de repente sintió una inmensa paz que lo invadía. Gracias, Sugu. No, Oni-chan, gracias, pensó en silencio mientras se regocijaba por la sensación de su calor. Su corazón latía como un tambor mientras deseaba que pudieran quedarse así para siempre. Ahora, me has ayudado a tomar una decisión. Y bueno, vamos a ver a los demás, ¿de acuerdo? Sonrió el chico de cabello negro mientras tomaba suavemente su mano. Y después de que veamos a Keita y al resto, ¿qué te parece si vamos a tomar un helado? Su respuesta fue en forma de otro abrazo y una risa feliz. Un gran hombre dijo una vez: la paciencia es una virtud. Asuna deseaba desesperadamente empalar con sus viejas espadas a quien había dicho eso, porque claramente no había estado atrapado en esa maldita jaula durante 2 meses, ni se había visto obligado a soportar la estupidez de Sugou durante todo ese tiempo. Estaba a punto de mandar su plan al infierno y largarse de allí cuando el sonido familiar de pasos que se acercaban y una voz molesta quejándose la hicieron sonreír. Por fin el rey bastardo estaba de regreso. Y estúpidos hackers, si alguna vez los tengo en mis manos. Y Oberon dejó de divagar, sacudió la cabeza y puso su característica sonrisa malvada mientras se detenía al lado de la jaula de Asuna. Ah, querida, ¿cómo estás hoy? Espero que finalmente aceptes tu destino. Como respuesta, la chica de cabello castaño lo miró con enojo antes de cruzarse de brazos y darse la vuelta nuevamente, como si lo ignorara. Esto claramente no le sentó bien al rey hada, ya que inmediatamente comenzó a soltar uno de sus largos y, a los ojos de Asuna, estúpidos discursos sobre cómo pronto ella sería su obediente esposa y cómo él se convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo gracias a su tecnología de lavado de cerebro.
Asuna, por su parte, continuó negándose a mirarlo y aunque solo fuera porque no estaba segura de si sería capaz de evitar que una sonrisa de tiburón se mostrara en su bonito rostro. Pronto ella iba a salir de allí, y ese estúpido bastardo pagaría por toda la mierda que había hecho. Y mientras tanto el prisionero como el secuestrador continuaban con su conversación, unilateral, ninguno de ellos notó algo que observaba en silencio desde una rama superior, esperando, escuchando, aprendiendo. Y Asuna y Genosha, ese realmente fue un gran helado, Sugu. Sonrió Kazuto una vez que entraron a su casa, con una mirada de satisfacción en su rostro. Mou, Oni-chan, tienes que dejar de comer tanto helado. Le reprendió Sugua en tono juguetón mientras hacía pucheros en su dirección. Engordarás si te vuelves adicto al helado. El hecho de que ella misma se había vuelto adicta al postre frío y había pasado varios días en halo comiendo todo tipo de postres que podía encontrar en el mundo virtual quedó felizmente borrado de su mente. Después de todo, ella no engordaría comiendo en el mundo virtual. Me lastimaste, Sugu, sé cómo ponerme límites, ¿sabes? Se quejó el chico de cabello negro mientras la miraba, ignorando también el hecho de que prácticamente había dejado de preocuparse por cosas como límites desde que recuperó sus poderes, siendo solo amable porque no quería arruinar al Fame para otros jugadores. Además, nunca llegaría tan lejos ni siquiera si lo intentara. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la joven Kirigaya con confusión, antes de jadear y sonrojarse cuando el chico se inclinó hacia ella y le besó la mejilla. ¡Uah! Porque tengo a la mejor hermana del mundo cuidándome, por supuesto. Sonrió el jugador con un pequeño rubor, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el piso de arriba. De todos modos, vamos a hacer esto, Sugu. Salvemos a Asuna y a los demás. Sí, vamos, susurró la Kendoka de cara roja, quedándose atrás por un momento antes de subir lentamente las escaleras y dirigirse hacia su habitación. Una vez dentro, Sugua dejó que sus ojos vagaran por un momento entre sus peluches, el trofeo de Kendo que obtuvo del campeonato nacional, su póster de Aloy, el que la hizo sonreír suavemente, una pequeña tarjeta que mostraba a Licenceles Rider parado frente al Seakin. Entonces sus ojos se dirigieron hacia la bolsa de Kendo que colgaba de la pared opuesta, un abrigo rojo, gafas reflectantes y su máscara acompañando al Shinai en el interior, como ella sabía. Sus puños se apretaron por un momento antes de relajarlos y dirigirse hacia su cama, quitándose los zapatos de interior y poniéndose su amuspere mientras se acostaba. No se trata de ganar o perder, susurró suavemente para sí misma antes de cerrar los ojos por un instante antes de abrirlos con determinación. Inicio del enlace. Una repentina ola de colores del arco iris después, la niña sintió que su conciencia volaba, dejando su cuerpo atrás y no al mismo tiempo que todo a su alrededor cambiaba. Menos de un minuto después, Sugua se había ido y fue la sílfide conocida como Leafa, la mejor voladora y espadachín de su raza, quien abrió los ojos, mirando hacia el techo de una posada dentro de Alne, la ciudad más grande de Alfheim, situada justo bajo la gran sombra de Yggdrasil, el árbol del mundo. Al colocar una mano sobre las alas de justicia, la chica rubia sintió que sus ojos se abrían cuando, esta vez, casi pudo sentir como si el zumbido fueran palabras reales. Ahora o nunca, maestro. Eso y no parece un árbol en absoluto, comentó Kirito mientras seguían a una silenciosa Leafa hacia la supuesta entrada de la mazmorra que se conocía como la Gran Búsqueda, que hasta entonces ninguna raza había sido capaz de despejar y que supuestamente permitía a alguien acceder directamente a la cima del árbol del mundo. Quiero decir, sí, tiene ramas y hojas allí arriba, pero ya se rió, desde aquí abajo apenas parece un árbol en absoluto. Más bien parece una torre retorcida o algo así y bueno, se supone que es una especie de árbol mitológico basado en el mito del árbol de la vida en la mitología nórdica, así que supongo que por eso se ve tan raro, comentó Yui mientras miraba hacia las ramas lejanas, sabiendo que Asuna estaba atrapada en una de ellas. En los mitos, supuestamente es lo que conecta los 9 reinos que forman todas las cosas. Vaya, de verdad sabes muchas cosas, Yuine.
Gritó Estrella con evidente asombro, mientras la otra IA se abstenía de decirle que, si así lo deseaba, podría investigar esas cosas y en lugar de pasar la mayor parte de su tiempo en línea leyendo novelas ligeras y manga. Oye, Kirito, ¿crees que un árbol tan grande podría existir en el mundo real? Lo dudo un poco, Estrella respondió el Spriggan a la alegre pregunta del gnomo, su mirada una vez más vagando hacia el imposiblemente enorme árbol. Lamentando no poder simplemente saltar directamente hacia donde estaba Asuna, ya que necesitaría romper la barrera que los GM aparentemente habían puesto a su alrededor para hacerlo, y no tenía deseos de romper la realidad del juego y arriesgarse a perder su oportunidad de salvar a sus amigos ahora que había llegado tan lejos. En cierto sentido, esta es una de las muchas cosas que el mundo virtual puede mostrar y que la realidad no puede, aunque no me parecería extraño si algo así apareciera en el mundo de Saitama, para ser honesto. Hoy ahí está ese nombre otra vez, papá. Saitama. Con una expresión de desconcierto, Yui levantó una ceja hacia su padre, quien de repente se detuvo y miró torpemente hacia un lado. Me olvidé de él gracias a todo lo que ha estado sucediendo, así que no lo he buscado, pero sé que es algo importante y estoy segura de que no te refieres a la prefectura donde vives ya, ¿sí? Yo también he estado sintiendo curiosidad al respecto desde que tú y Leafa-san lo mencionaron. Agregó Estrella mientras miraba con curiosidad al jugador. Bueno, y es un poco complicado, pero prometo que se lo diré a ustedes dos y a todos los demás después de que rescatemos a los demás, ¿de acuerdo? Prometió Kirito mientras se detenían en una plaza abierta y, a diferencia del resto de la ciudad, vacía, una enorme puerta que aparentemente conducía al interior del árbol mágico no muy lejos. Es algo un poco loco, así que quiero explicarlo una vez yo, y Leafa también puede ayudarme con eso, ¿verdad? ¿Y Leafa? Confundido, el chico apartó la mirada de las hermanas virtuales, mirando hacia atrás y notando que, mientras ellas seguían caminando hacia la puerta, la rubia Silpa había dejado de caminar cerca del final de la plaza circular y ahora miraba en silencio a sus pies. Oye, ¿pasa algo? Oni-chan susurró suavemente la chica mientras el preocupado Spriggan se acercaba a ella. El suave zumbido de la katana a su lado apenas se registraba en su mente. Hay algo que necesito decirte. ¿Eh? Ah, está bien, le envió una sonrisa de apoyo e intentó demostrarle que estaba dispuesto a ayudarla con todo lo que necesitara. ¿Qué pasa? Te amo, Oni-chan. El silencio llenó el aire. Sorprendido, el jugador parpadeó mientras Yui y Estrella jadeaban en estado de shock, solo para que su rostro se llenara de confusión. Y yo también te amo, Sugui, pero ¿qué pasa con eso? Kirito claramente no esperaba que sus palabras hicieran que los ojos de la chica se llenaran de lágrimas y su cuerpo temblara, solo para que ella volviera a mirar hacia abajo y agarrara con fuerza la empuñadura de su katana, un rubor comenzando a cubrir su rostro mientras intentaba decir sus siguientes palabras. Y no lo entiendes, y entonces, sin previo aviso, saltó hacia adelante y cerró los brazos alrededor de su cuello, uniendo sus labios con los de él. El cerebro del chico de cabello negro se sintió como si Boros acabara de golpearlo hasta la luna solo para que Saitama le devolviera el golpe nuevamente, todo en los 3 segundos que duró el beso antes de que la chica sonrojada y llorosa separara su rostro del de él. Te amo así, Oni-chan. Entonces, aparentemente incapaz de mirarlo, Leafa se dio la vuelta y corrió mientras operaba su menú medio a ciegas. Ni siquiera había llegado a la mitad de la plaza cuando su cuerpo desaparecieron al cerrar sesión. La zona segura de Alne le permitió desconectarse inmediatamente sin ningún problema. Kirito todavía estaba allí parado como un idiota, sus ojos mirando a la nada mientras su cerebro intentaba reiniciarse y su mente gritaba mientras corría en círculos, como si tratara de entender qué acababa de pasar. Ante el repentino y extremadamente incómodo silencio, Estrella habló. ¿Y qué giro? En el momento en que Oberon se fue, Asuna no pudo evitarlo más y comenzó a reír como loca. ¿Sí? Por fin, el bastardo recibiría lo que se merecía. Con una enorme sonrisa en su rostro, la ex usuaria de estoque caminó hacia la puerta de su prisión de 2 meses y, con total calma, introdujo el código que le permitiría abrirla. En el momento en que salió, la joven no pudo evitar levantar los brazos en alto y gritar con todas sus fuerzas.
Claro que sí. Un pequeño paso para Asuna, una caída gigante en el sufrimiento para Sugou malvado retardado Nobuyuki. Apenas capaz de contener su alegría, la chica caminó por la rama con absoluta alegría. Sí, no hay absolutamente nada que pueda arruinar mi humor, ¿verdad? Y... de repente, la chica de cabello castaño se congeló, sus ojos se abrieron de golpe mientras sus sentidos de batalla le gritaban nuevamente. Poco a poco, ella se dio la vuelta y allí, flotando a menos de 1 metro de Asuna, había una cosa. Parecía vagamente humanoide, y era apenas un poco más bajo que ella, pero su cuerpo parecía estar hecho de gritos virtuales retorcidos, a través de los cuales corrían interminables líneas de código a cada segundo. Pero la característica más inhumana e hipnotizante de la entidad eran sus ojos. Esos 2 círculos huecos de color naranja y verde, que parecían mirar directamente a su alma. Final del capítulo.